El jefe Kaelen miraba el cuerpo sin vida de su padre. Su tribu clamaba por la sangre de la mujer extranjera a la que habían declarado asesina. Pero Kaelen era el único que conocía la terrible verdad. La asesina de su padre no era la mujer que amaba, sino su propia madre. Ahora estaba obligado a iniciar una guerra para salvar a la mujer que amaba, en contra de su madre. El jefe Tenzin, de la tribu de la Piedra del Sol, era un hombre justo y sabio. Años atrás, había encontrado a aquella niña de piel pálida y cabello dorado, Elara, a punto de ahogarse en el río, y la había criado como a su propia hija. Esto siempre fue motivo de susurros dentro de la tribu. La presencia de Elara era un insulto para la esposa de Tenzin, la ambiciosa y despiadada reina Sola. Sola quería que su propio hijo, Kaelen, fuera el único heredero de la tribu, y el afecto que el jefe Tenzin mostraba por esta serpiente extranjera amenazaba los planes de poder de Sola. Pero el verdadero odio de Sola se escondía en los ojos de su hijo Kaelen. Kaelen era el guerrero más valiente de la tribu y albergaba un amor secreto y mucho más profundo por Elara de lo que debería sentir por una hermana. Este amor prohibido no había pasado desapercibido para Sola. Elara, al robar el corazón de Kaelen, le estaba arrebatando a Sola su mayor baza sobre la tribu, su hijo. Todo estalló la noche antes del festival de la Casa Sagrada. El jefe Tenzin había anunciado que tomaría una decisión importante para el futuro de la tribu. Todos pensaban que nombraría oficialmente a Kellen como su heredero. Esa noche, Elara se reunió con Kellen en su refugio secreto, detrás de una cascada. «Tengo miedo, Kellen», susurró ella. «Tu madre me mira de una forma, como si estuviera preparando mi final». Kellen le juró que la protegería, pero cuando regresaron al campamento, un grito aterrador los sacudió. El jefe Tenzin yacía en su propia tienda, con una lanza clavada en el pecho. Cuando Kaelen corrió hacia el cuerpo sin vida de su padre, vio a la reina Sola entrar en la tienda. Pero en los ojos de Sola no había dolor, sino un frío cálculo. Una pequeña pluma perteneciente a Elara, un regalo de Kaelen, que Kellen no había notado que se había manchado de barro al volver de la cascada. Estaba firmemente apretada en la mano sin vida de Tenzin. Sola gritó en medio de la multitud. «¡Asesina!», gritó señalando a Elara. «¡Ha matado a nuestro jefe! Ha sido una espía desde el principio». Elara se quedó paralizada, pero Kellen reconoció esa pluma. Él mismo se la había dado a Elara. Y en ese instante, se enfrentó a la verdad más aterradora de su vida. Quien había matado a su padre no era la mujer que amaba. Había sido su madre. El mundo de Kaelen se derrumbó en ese instante. Su padre había muerto, y la asesina estaba culpando a la mujer que él amaba. La tribu, incitada por Sola, hervía de rabia. «¡Quemada la bruja!», se oían voces. Elara, llorando, miraba a Kaelen mientras gritaba: «¡Yo no lo hice! ¡Lo juro!». Pero los ojos de Kellen se habían convertido en una máscara inexpresiva. Si revelaba el crimen de su madre en ese momento, la tribu se dividiría. Estallaría una guerra civil. Si callaba, la mujer que amaba moriría. Kaelen tomó la decisión más amarga de su vida. «¡Arrojadla al foso!», rugió. Su voz era el eco de su propia agonía. «Mañana, al amanecer, será entregada a la justicia de los ancestros». Elara se tambaleó ante la traición en los ojos de Kaelen. El único hombre que creía en ella, ahora la enviaba a la muerte. Mientras los guerreros arrastraban a Elara, Sola se acercó a su hijo con aire triunfal. «Hiciste lo correcto, hijo mío», susurró. «Tu padre estaría orgulloso de ti». Cuando Kaelen miró el rostro de su madre, no vio a una madre, sino a un monstruo que había matado a su propio esposo para proteger su trono. A medianoche, Kaelen descendió en secreto al foso. Elara lloraba temblando sobre la fría piedra. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué, Kellen?». Kaelen se llevó un dedo a los labios. «Te creo», susurró, «pero no puedo decirlo. Mi madre, ella es la asesina». Elara quedó en shock. Kaelen continuó. «Tengo que sacarte de aquí. Pero primero, debemos averiguar por qué mi madre tenía tanta prisa. Esto no es solo por el trono. Hay algo más». Justo en ese momento, una sombra apareció en la entrada del foso. Era Jabari, el guerrero más despiadado y leal a Sola. «Vaya, vaya», dijo Jabari con una sonrisa siniestra. «Nuestro nuevo jefe, colaborando con la asesina de su padre».
La reina sola se entristecerá mucho al oír esto. Kaylen y Elara estaban atrapados. Jabari era el guerrero más peligroso de la tribu y el amante secreto de Zola. El plan de Zola era matar a Tenzin, culpar a Elara, declarar a Kaylen traidor, por ayudarla, eliminarlo, y finalmente casarse con Jabari para gobernar la tribu como única soberana. El camino ha terminado para ambos, dijo Jabari, pero Kaylen era el hijo de su padre. Para ti también, dijo, y le arrojó a Elara un pequeño trozo de hueso que abría sus grilletes. Kaylen y Jabari se enzarzaron en una lucha mortal en los estrechos pasillos del foso. No era solo la lucha de dos guerreros, sino la lucha por el futuro de la tribu. Elara, con las manos libres, recordó algo que había aprendido del diario médico de su padre. Vio el musgo del sueño que crecía en las húmedas paredes del foso. Rápidamente lo arrancó y lo arrojó a la única antorcha encendida. El musgo estalló al instante, liberando un humo denso y acre. Jabari, cegado por el humo, comenzó a toser, momento que Kaylen aprovechó para asestarle el golpe final y dejarlo inconsciente. Solo tenían minutos para escapar. ¿A dónde iremos?, dijo Elara sin aliento. A la cámara de trabajo secreta de mi padre, dijo Kaylen. Mi madre no mató a mi padre solo por el trono. Mi padre temía algo últimamente, guardaba un secreto, y si no descubrimos qué es, Zola nos destruirá a todos. Pasaron por pasadizos secretos y llegaron a la cámara de su padre. La habitación ya había sido registrada por los hombres de Zola. Todo estaba revuelto. Llegamos tarde, dijo Kaylen con desesperación. Pero Elara pensaba cómo le había enseñado el padre de Kaylen. No, dijo, tu padre escondería un secreto en el lugar más visible. Sus ojos se posaron en el enorme mapa de casa de marfil que había en la habitación. Sobre el mapa no estaban las tierras de la tribu, sino un dibujo detallado de las tierras prohibidas al otro lado del río. Y en el centro del mapa había una sola palabra escrita: Serafina. Era el nombre de la madre de Elara, Serafina. Cuando Kaylen susurró este nombre, recordó una pálida memoria de su infancia. Su padre, gritando ese nombre con furia mientras discutía con su madre, Zola. Esto, le dijo a Elara, no es solo un nombre, es la verdadera razón del odio de mi madre. Cuando examinaron el mapa, entendieron que no era un mapa del tesoro, sino un mapa de un refugio. Las tierras prohibidas eran, en realidad, el lugar donde la madre de Elara, Serafina, vivía en secreto bajo la protección de su padre, Tenzin. Años atrás, su padre había encontrado a esta científica europea, se había enamorado de ella y la había escondido allí para protegerla de los celos de Zola. El padre de Elara, por su parte, era el único amigo que conocía el secreto de Tenzin. El rescate de Elara y su adopción por Tenzin no fueron una coincidencia, era la última parte de una promesa que Tenzin le había hecho a Serafina. El padre de Kaylen había llevado a Elara a su propia casa para protegerla, y Zola había vivido durante años con este odio, sabiendo que el corazón de su esposo le pertenecía a otra. La verdadera razón por la que mató a Tenzin no fue solo el trono, sino también la venganza por esos antiguos y profundos celos. Elara no era la enemiga de Kaylen, sino la única pieza de su herencia perdida. Justo en ese momento, aparecieron luces de antorchas en la puerta de la cámara secreta. Jabari y sus hombres se habían enterado por el guardia al que habían dejado inconsciente de que Kaylen había ido a la cámara de su padre. «Encontradlos», rugió Jabari, «a la asesina del jefe y al hijo traidor que la ayuda. No quiero a ninguno de los dos vivo». Zola había ejecutado su plan a la perfección. Había marcado a Kaylen como un traidor junto a la chica que amaba. Kaylen, agarrando el mapa y a Elara, se lanzó a otro pasadizo secreto de la habitación. «Este pasadizo», dijo sin aliento, «solo lleva a un lugar, a las tierras prohibidas, al refugio que mi madre odia». Ahora eran fugitivos, y su única esperanza era correr más rápido que las intrigas de Zola. Las tierras prohibidas no eran un lugar maldito como temía la tribu. Al contrario, era un valle paradisíaco escondido entre cascadas y una exuberante vegetación. Elara y Kaylen, escondiéndose durante días de los exploradores de Jabari, buscaron el refugio del mapa. Esta huida derribó todos los muros entre ellos. Kaylen estaba asombrado por la valentía de Elara.
y cómo curaba sus heridas con los conocimientos del diario médico de su padre. Elara, por su parte, veía bajo el duro caparazón de Kaelen a un hombre honorable, destrozado por la traición de su madre, Sola. Cuando encontraron la cueva escondida detrás de una cascada, entraron en el mundo de la madre de Elara, Serafina. La cueva no era un refugio, sino un laboratorio. Las paredes estaban cubiertas de detallados dibujos botánicos, como los del padre de Elara, mapas estelares. Y lo más importante, diarios. Elara, con manos temblorosas, abrió el diario de su madre y leyó la terrible verdad. Sola, incluso antes de casarse con Tenzin, era una curandera, pero su poder no venía de la sanación, sino del veneno. Serafina había descubierto cómo Sola envenenaba lentamente a los ancianos de la tribu para mantener al jefe Tenzin bajo su control. Tenzin se había enfrentado a Sola, pero no se había atrevido a exiliarla por temor a su poder espiritual sobre la tribu. Por eso había escondido a Serafina en este valle para protegerla. La muerte del padre de Elara no fue un accidente. Sola también lo había silenciado. Justo en ese momento, una sombra apareció en la entrada de la cueva. Jabari y sus hombres los habían encontrado. «Se acabó el juego, príncipe», dijo Jabari, con una sonrisa triunfante. «Sola ha ascendido al trono como reina, y ha dado la orden de vuestra muerte». Kaelen puso a Elara detrás de él. «Jamás la tocarás», dijo. Pero Jabari no estaba solo. Detrás de él estaban los guerreros más temidos de Sola. Justo cuando la batalla estaba a punto de comenzar, Elara reconoció una mezcla química sobre la mesa de su madre, una que había visto en las notas de su padre. Polvo de destello instantáneo. Su padre lo usaba para ahuyentar a los animales salvajes. Elara agarró el polvo y lo arrojó al fuego de la entrada de la cueva. Una explosión cegadora sacudió la cueva. Jabari y sus hombres retrocedieron gritando, temporalmente ciegos. Kaelen aprovechó este momento de caos, agarró a Elara y se zambulló en un túnel de escape oculto detrás de la cascada. «Esto», dijo, «sale directamente detrás de la tienda del consejo de la tribu». Sola había reunido a toda la tribu para celebrar su victoria. «Nuestros enemigos han sido destruidos», gritó. «La asesina del jefe Tenzin y el hijo que lo traicionó han sido castigados por los espíritus». En ese preciso instante, Kaelen y Elara salieron desde el interior de la tienda junto al fuego. La tribu retrocedió horrorizada al ver al hijo que creían muerto y a la chica declarada bruja. «¡El asesino está aquí!», rugió Kaelen, señalando a su madre que estaba paralizada. «¡Pero no es ella!». Elara levantó el diario de su madre. «La verdadera asesina es esta», dijo. «La reina Sola, que os ha estado envenenando durante años, que mató al jefe Tenzin y que ahora intenta matar a su propio hijo». «¡Mentira!», gritó Sola. «¡Es brujería! ¡Atrapadlos!». Pero Kaelen arrojó a los pies de Sola la lanza de uno de los hombres inconscientes de Jabari. «El asesino de mi padre», dijo Kaelen, «fue mi madre». Ese día, el destino de la tribu cambió. La traición de Sola quedó probada por el testimonio de su propio hijo y los diarios de Serafina. El pueblo comprendió cómo habían sido engañados durante años. Sola y Jabari fueron entregados a la justicia de la tribu. Kaelen se convirtió en el nuevo jefe de su pueblo, pero a su lado estaba Elara. Ella ya no era una extranjera, sino la portadora de luz de la tribu. Ambos unieron el honor de Tenzin y el conocimiento de Serafina para iniciar una nueva era para su tribu. Años después, cuando sus hijos les preguntaron cómo había comenzado ese amor imposible, Kaelen sonreía. «A veces», decía, «los secretos más oscuros dan a luz el amor más brillante. Vuestra madre fue tanto mi maldición como mi salvación».